Bien, vamos a nuestra plática bíblica para hoy. Quisiera preguntar a toda esa juventud que está con nosotros en cada tercera entrega, quisiera hacer esta pregunta. ¿Por qué cree que hay tanta violencia en nuestros días? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tantos hombres violentos? Tantos chicos, adolescentes aún, violentos. Hombres aún adultos ya, violentos. ¿Por qué tanta violencia? ¿Se ha preguntado alguna vez si la violencia va a cesar en algún tiempo? No es raro ya escuchar las noticias y oír que un joven disparó, que acabó con tantos estudiantes, que le cegó la vida a tantos estudiantes, que luego se cegó la vida él mismo. No es raro escuchar que un esposo le cegó la vida a la esposa, que a los hijos, que no es raro escuchar que un ladrón ultimó a un hacendado y así sucesivamente. ¿Por qué tanta violencia? ¿Habrá paz en algún tiempo entre los hombres? Aleluya. Oh, gloria al nombre de Jesús. ¿Usted se ha preguntado si en algún tiempo la violencia pasará? Si llegaremos a vivir en un mundo de paz. Bendito sea el nombre de Cristo para siempre. Y sí, realmente habrá paz. Alabado sea el nombre del Señor. Habrá paz entre los hombres. La palabra dice que sí. Aleluya, que cuando el príncipe de paz establezca su reino a plenitud en la tierra, habrá paz en los moradores de la tierra. Y eso lo encontramos en Isaías capítulo 9, en su versículo 6. Habrá paz, aleluya, cuando Cristo establezca su reino sobre la tierra. ¿Te has preguntado alguna vez por qué los hombres están, la mayoría, completamente llenos de odio? Es cierto que ese comportamiento es una de las señales del último tiempo. ¿Qué dice la Biblia sobre todo eso? Sí, ese comportamiento violento, egoísta, grosero, es una de las señales de los últimos tiempos, pero que no se cumpla en tu vida. Y es que el príncipe de este mundo es el maligno, Satanás, la serpiente antigua. Y este mundo está bajo el maligno, excepto aquellos que han establecido la paz con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Esos no están gobernados por el maligno. Por eso hemos dicho que arrepentirse y convertirse es darle por completo el gobierno de nuestra vida a Cristo. Y donde Cristo gobierna, Satanás no puede mandar, Satanás no puede ordenar. Pero donde no gobierna Cristo, alguien tiene que gobernar ahí. Oh, gloria al nombre del Señor. Dice la palabra que la mente del hombre está cegada. La mente del hombre sin Cristo, me refiero a hombre como término genérico. La mente del hombre sin Cristo está cegada por el maligno. Y cualquier exabrupto podría cometer el hombre más culto de la sociedad. El que se cree ser el más inteligente, el que se cree ser el mayor dotado de inteligencia, con un coeficiente más alto, podría en un momento dado cometer el exabrupto más grande de la historia. Alabados al nombre del Señor. ¿Por qué? Porque si Cristo no gobierna ese corazón, alguien más tendrá que gobernarlo. Y podría ser Satanás. El único con capacidad para aplacar la maldad del hombre hoy en la tierra es el Espíritu Santo.
Y lo hace mediante la lectura de la palabra del Señor. Alguien ha dicho que el hombre no es tan malo como pudiera ser. ¿Sabe por qué? Porque aún en esta tierra permanece la gracia común. Esa gracia común de Dios, que evita que nos comamos unos con otros. Bendito sea el nombre del Señor. Los tiempos que vivimos hoy son realmente tiempos difíciles, tiempos de mucha violencia, tiempos de mucha maldad. Y es que la palabra de Dios presenta las características de los hombres malos del último tiempo, del tiempo final. Todas las características del hombre de hoy, del hombre del último tiempo, están en las Sagradas Escrituras. Y eso es lo que estamos nosotros viendo hoy. Ahora, el hombre puede ser lo más pecaminoso. No obstante, cuando invita a Jesús a su corazón, renuncia al pecado y comienza una nueva vida, entonces Cristo gobierna ese corazón. Vamos a ver algunas de las características que da Dios en su santa y bendita palabra de el hombre que habitaría en la tierra en los tiempos finales. Lo encontramos en 2 Timoteo capítulo 3. Hay muchos jóvenes que se preguntan, ¿por qué tanta violencia? ¿Por qué tanta injusticia? ¿Por qué unos pocos se echan en los bolsillos lo que pudiera ser para varios sustentarse? Sin embargo, 2 o 3 desfinfarran lo que pudiera ser el alimento de muchos indigentes, lo que pudiera ser la medicina de muchos indigentes. 2 o 3 familias, unas pocas de familia, juegan con lo que pudiera ser el alimento de tantas familias pobres y de tantos indigentes. ¿Qué dice el Señor acerca de la característica del hombre del último tiempo? Ahí está, 2 Timoteo capítulo 3. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros mientras hay tanta maldad y tanto pecado? ¿Nos vamos a encerrar en una habitación y no vamos a salir a la calle? En ninguna manera. Tenemos que salir. Puede ser que a veces como predicadores nos sintamos cansados. Puede ser que a veces sintamos que estamos arando en el desierto, pero no. Pero no. Aleluya. Esa palabra de Dios que hablamos mañana, tarde y noche no retorna vacía. Gloria a Dios. Por lo menos alguna alma ha de entender que necesita arrepentimiento, que necesita comenzar una vida nueva. Y ese mensaje de salvación, aleluya, trata con los corazones. No importa que sean corazones de piedra, corazones de mármol. Dios a través de su palabra va haciendo la obra. Y no nos vamos a sentar, no nos podemos sentar. No nos podemos encerrar en una habitación y creer que ya terminamos o sentir que lo que estamos haciendo no tiene un efecto. Aleluya. Lo que has hecho por el reino de Dios tiene un efecto en las vidas. Hay vidas que son transformadas al oír la palabra de Dios. 2 Timoteo 3, desde el versículo 1 dice así. También debes saber esto, que en los últimos días, en los postreros días, vendrán tiempos peligrosos, vendrán tiempos difíciles, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Alabado sea el nombre del Señor.
Gloria a Dios. Y por ahí se va, como dice una amiga. Son varias las características que da el Todopoderoso en su santa y bendita palabra. Las características de los hombres de los tiempos finales, de los tiempos que anuncian el advenimiento de Jesús a la tierra por segunda vez a levantar su iglesia. Dice que habrán hombres egoístas. ¿Qué son hombres egoístas? ¿Cuáles son esos hombres egoístas? Son personas amantes de sí mismas, incapaces de hacer el bien al prójimo, gente que solo quieren su propio bienestar y que no les importa por encima de la cabeza de quién tengan que pasar para lograr sus propósitos. Gente que lo quieren todo para ello. Habla de personas avaros, gente avaro. Aleluya. Esos son capaces de hacer lo que sea necesario para tener dinero. No importa que sea dinero mal habido, no importa que sea dinero de fraude, no importa que sea cegándole la vida a otro, no importa que sea quitando a otro del camino para ellos pasar. Esos son avaros. Dice hombres jactanciosos. ¿Cuáles son esos jactanciosos? Personas presuntuosas, personas orgullosas, personas arrogantes, vanagloriosas, considerándose siempre lo más importante del grupo. Jactanciosas. Bendito sea el nombre del Señor. Pero habla también de que en los últimos tiempos habrán hombres arrogantes. ¿Cuáles son los arrogantes? Los soberbios, que piensan que no necesitan de nadie, que piensan que ni siquiera necesitan a Dios. Y Dios dice en su santa y bendita palabra en el Salmo 38, versículo 6, Dios dice que Él atiende a los humildes, más a los arrogantes, a los soberbios, a los orgullosos, a los altivos. Dice Él en su palabra que los mira de lejos. Oh, bendito sea Dios. Cada día debemos alejarnos más del orgullo y decirle al Señor que arranque de raíz el orgullo en nuestras vidas. Dice que habrán hombres blasfemos. ¿Cuáles son los blasfemos? Hombres burladores. Y dice término genérico, hombres, pero también incluye mujeres. Mujeres burladoras, que se burlarán de Dios y de lo que hace en su obra. Que se burlarán de su palabra. Hombres y mujeres que se burlan del sacrificio de Jesús y se burlan de todo lo que es sagrado. Aleluya. Pero Dios un día le tomará esa actitud en cuenta. Dice que habrán hombres, que los hombres de este último tiempo serán hombres ingratos. Esos son los hombres que no han nacido de nuevo. Los hombres que no han confesado a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Alabados al nombre de Dios. Los hombres que no le han dado el corazón a Cristo para que Cristo gobierne, sino que ellos mismos gobiernan su corazón. Ellos mismos deciden por sí mismos sin importar lo que dice Dios en su santa y bendita palabra. Y luego se escudan delante de la idolatría y de los dioses falsos como una mampara. Se esconden allí detrás de esa mampara para la sociedad. Pero a Dios nadie lo puede engañar. De Dios nadie se puede esconder. Aleluya, bendito sea el Señor. Hombres ingratos, dice, incapaces de decir un simple gracias al prójimo. ¿Cuántas veces no hemos visto de este tipo de personas que incluso tienen empleados algunos y lo tratan como si fueran perros? Y a veces llega el día del cobro, del pago, del saldo a ese empleado y se le dice vuelve mañana, vuelve pasado mañana. La palabra de Dios dice no retenga el jornal del trabajador porque no agrada al Dios Todopoderoso.
También dice la porción bíblica que hemos leído, que en los últimos tiempos habrán hombres desobedientes a los padres. Eso desde la niñez, desde la adolescencia. Muchos adolescentes y también jóvenes justifican sus errores diciendo que sus padres son anticuados, que están pasados. Es la expresión más común, ¿no? Y desatienden el consejo de los padres y luego caen en el abismo. Pero dice el apóstol Pablo a Timoteo que ese es el tipo de hombre, esas son las características de los hombres del último tiempo. Y eso es lo que estamos viviendo hoy. Aleluya. ¿Cree usted que muchos padres no se acercarán a sus hijos para decirle, mira hijo, no ande en la última rueda del motor? El motor fue hecho para andar en 2 ruedas. Pero dice la palabra que en los últimos tiempos, en los tiempos finales, vendrán hombres jóvenes desobedientes a los padres. Bendito sea el nombre del Señor. Impíos, dice. Impíos. ¿Qué quiere decir impíos? Profanos, irreverentes. ¿Cuántas ancianas hemos visto tener que ser recluida en un hospital, en una clínica, con fracturas en las piernas, en la cabeza? Porque uno de estos hombres de hoy, de los últimos tiempos, ingratos, blasfemos, arrogantes, jactanciosos, avaros, desobedientes, corriendo su motor en una rueda, le cayeron encima a una anciana. Y a muchas le han cegado la vida. Pero ese es el hombre del último tiempo. Cada vez que vemos esto, tenemos que saber que vivimos los tiempos finales, que Cristo, que las señales de la venida del Hijo del Hombre han de cumplirse. En estos días pasé cerca de uno que venía con su motor y me mira como que está haciendo, y yo le dije, gran cosa, corriendo tu motor en una sola rueda. Y entendemos que a veces son jóvenes que nunca han podido llamar la atención con cosas benéficas, con un arte, con una calificación excelente en la escuela, con una buena conducta, siendo excelente en su trabajo. Entonces, como no han podido llamar la atención haciendo algo bueno, algo digno, entonces quieren provocar la atención de los demás, cometiendo un exabrupto y cegándole la vida a varias personas y aún ellos mismos. Sus cuerpos a veces son deteriorados y algunos son llevados al cementerio, pero a ellos poco les importa la vida. Bendito sea Dios. Insensibles es la otra característica que da el apóstol. Insensible, o sea, no les importa tirarle ese motor encima a una niña. En estos días veíamos una niña que fue atropellada por un joven, calibrando, como dicen ellos. Entonces, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, en el último tiempo, la conducta de los hombres y hombres jóvenes, porque hoy estamos apelando a la sensibilidad de los jóvenes. Dice impíos, insensible, personas sin afecto natural, que no pueden expresar amor a sus padres, que no pueden expresar amor a su esposa, que no pueden expresar amor a sus hijos, porque son insensibles. Bendito sea el Señor. Y a veces madres que se sacrifican por esos hijos, esposas que se sacrifican por ese hombre. Pero la palabra lo describe como insensible. No tienen ni siquiera afecto para sus seres queridos, para sus hermanos, para sus vecinos. Aleluya. Deberían estar atentos a la palabra para ser sanados, para ser curados, para ser restaurados y que el plan, el propósito de Dios en su vida se haga realidad. La otra característica que dice el apóstol es implacables. No oyen a nadie. Implacables. Son irreconciliables, son duros de cerviz, contumaz, dice la palabra.
En una ocasión me preguntó un adolescente, y ciertamente el calificativo se apegaba mucho a ella. Pastora, ¿qué es una persona contumaz? Bendito sea el nombre del Señor. Y esta expresión se refiere a gente que tú le dices, mira, ese camino es peligroso. Podrías caerte en ese camino, podrías resbalar. Alguien pasó y resbaló y cayó. Y como quiera, esa persona escoge ese camino, aunque tenga que venir al revés. Implacables, irreconciliables, duros, incapaces de perdonar. Esos son implacables. Sedientos de venganza. Por cualquier tontería quieren maltratar al prójimo. Calumniadores. Libertinos. ¿Cuáles son los libertinos? Esos son los que se sienten con licencia para practicar el pecado y quedarse como que no han hecho nada. Libertinos. En otras palabras, desequilibrados. El apóstol en una ocasión escribe diciendo que debemos ser sobrios, que debemos ser equilibrados. Y le sigue diciendo, hombres despiadados. Es la señal del último tiempo. Hombres crueles. Hacen el mal. Matan, violan, torturan. Y se quedan como si no hubiesen hecho nada. A veces salen a buscar la persona extraviada, siendo ellos mismos que le han degollado. Despiadados, dice el apóstol. Enemigos de todo lo bueno. Son las características del hombre del último tiempo. Pero del hombre que no ha fijado sus ojos en Cristo. Del hombre que no le ha dado el gobierno de su corazón a Cristo. Traicioneros también dice. Fingen ser amigos, pero como una serpiente o como un perro malvado que se vuelve en contra de su amo. Hacen mal a aquellos que solo les han hecho bien. Impetuosos, obstinados, insisten en pecar y aún después de ser advertido, vuelven y pecan. Dice la palabra que triste será el final. También dice el apóstol vanidosos. Aleluya. Arrogantes, llenos de sí mismo, incapaces de descender del pedestal del orgullo. Pasan por necesidades, pero aún no piden ayuda. Mejor roban, mejor matan, antes que decirle a alguien, ayúdame, necesito tu consejo, necesito tus instrucciones. La última parte dice, más amigo del placer que de Dios. Y algunas de las corrientes del mundo enseñan que el fin justifica los medios, tristemente. Dice, son hedonistas, amantes de los deleites, se confunden con lo profano y ni siquiera pasa por su mente buscar el reino de Dios. Su lema es placer por placer. No obstante, Dios dice en su santa y bendita palabra que nuestro deleite debe estar en la gloriosa palabra del Señor. Que cuando nos deleitamos en su santa y bendita palabra, seremos bendecidos, altamente bendecidos. Y la última parte dice que aparentarán ser piadosos, pero negarán toda la evidencia.
en su vida diaria. Todo esto, dice el apóstol a Timoteo. Y recuerde el versículo del inicio. También debes saber esto, que en los postreros días, o sea, en los tiempos finales, en los tiempos antes de la venida de Cristo por su iglesia, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres así, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, intemperantes, desobedientes. Y eso, hermanos y amigos, es lo que vivimos hoy. Pero por eso estamos aquí. Para que tú, joven que estás ahí, que nos escucha, entienda que Dios tiene planes y proyectos hermosos con tu vida. Pero que es necesario renunciar a esa vida de pecado. Es necesario desarmarse de esa vida de pecado, despojarse. Y eso solo lo podemos lograr si le damos el gobierno de nuestra vida a Jesucristo. Si invitamos a Jesús y comenzamos una nueva vida en el Señor. Y Dios está de tu parte. Dios quiere darte una vida diferente, cuyo final sea vivir para siempre bajo la cobertura del Dios Todopoderoso. Así que no permita que ninguna de las características que hemos leído hoy sea parte de tu vida. Desármese hoy de la violencia en el nombre de Jesús, del orgullo, del engaño, de la maldad, de la envidia, de la calumnia, de la avaricia. Y comience hoy a ser siervo de Jesucristo. Comience hoy a llevar gloria y honra al Dios Todopoderoso con una vida piadosa. Con nuestra propia fuerza sería imposible. Pero si entregamos el gobierno de nuestra vida a Jesucristo, nuestra vida va a comenzar a vivir, a imitar el carácter de Cristo, donde el fruto del Espíritu sea nuestro modo de vivir, el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la templanza, la fe, el gozo. Aleluya. La palabra del Señor es clara cuando dice: despojaos del viejo hombre para que vivamos según Dios ha establecido en su santa y bendita palabra. Que no se cumpla en ti esta profecía, para que cuando Cristo venga, tú seas hallado con los fieles, con los que hacen su voluntad. Así que, joven, te bendecimos con esta palabra en el nombre de Cristo. Si sientes cualquiera de estas características, sientes que asedia tu vida, te digo que Cristo puede renovarte. Cristo puede darte un corazón nuevo. Cristo puede darte un corazón limpio. Cristo puede hacer que el proyecto de tu vida se haga una realidad y que puedas vivir para su gloria. Así es. Ya nos vamos. Placer inmenso. Les hizo compañía su hermana y amiga Josefa Castillo. Bye, bye. Que Dios te bendiga.